Dios te bendiga. En esta hora quiero compartir contigo una palabra de parte de Dios. En esta ocasión con el tema no cambie trigo por oro, la cual se encuentra en Jueces capítulo 6 versículo 11 y dice de la manera siguiente la palabra del Señor. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Esto es interesante, porque el ángel de Jehová llega a la vida de Gedeón en un tiempo de conflicto a lo largo de todo el territorio de Israel. Él llega en un tiempo de crisis y de continua persecución y se encuentra en un lugar que se conoce como Dios te bendiga. En esta hora quiero compartir contigo una palabra de parte de Dios en esta ocasión con el tema no cambies trigo por oro, la cual se encuentra en Jueces capítulo 6 versículo 11 y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Esto es interesante, porque el ángel de Jehová llega a la vida de Gedeón en un tiempo de conflicto espiritual, en un tiempo de crisis a lo largo de todo el territorio de Israel, en un tiempo de continua persecución. ¿Y sabe lo que hace? Él no se queda parado, él se sienta. ¿Sabe lo que le quería decir automáticamente a Gedeón? Gedeón, ten calma. Yo estoy sentado encima de tu problema. Yo estoy sentado encima de tu circunstancia. Ten calma. Si yo estoy aquí, yo estoy en control. Y eso es lo que precisamente Dios quiere decirle a muchos que me están escuchando. Si Dios está sentado, es porque te quiere decir que Él está en control de toda circunstancia y de cualquier problema que tú estás atravesando. Esto lo podemos ver con los discípulos cuando se encontraban en alta mar. La Biblia dice que el fenómeno del viento que golpeaba la barca con violencia y las olas que se levantaban con ímpetu, los discípulos se turbaron, pero el maestro estaba dormido en la popa. Es interesante, Jesús no se encontraba en ese momento despierto, no se encontraba parado o sentado, él se encontraba dormido, se encontraba acostado en la barca. ¿Sabe lo que le quería decir Cristo en ese momento a los discípulos? Que eso es lo que precisamente ustedes tienen que hacer. Básicamente le estaba diciendo a ellos, ustedes tienen que acostarse encima de la tormenta, tienen que acostarse encima del fenómeno del viento, de la circunstancia que puede golpear su barca. Y es muy interesante, porque es que él llega y se sienta normal. Él está viendo a Gedeón que está desesperado, porque es que hay persecución. Y él está desesperado sacudiendo el trigo en el lagar. Mientras los otros están escondidos en caverna. Mientras los otros están escondidos en cueva. Gedeón está afuera. Porque desde el primer versículo del capítulo 6 de Jueces enseña el problema que había. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián. O sea, pasaron de estar de las manos de Dios a las manos enemigas. De las manos de Dios a las manos incorrectas por hacer lo malo. Y hay muchos que están haciendo lo malo y creen que están haciendo lo bueno. Isaías 5:20 dice, ay de a los que a lo bueno dicen malo y a lo malo llaman bueno y hacen de la luz tiniebla y de la tiniebla luz. Cambian lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Pero Juan lo dijo muy claro, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Esto es algo que si la gente se confunde es porque quiere. Ahora, observando esto, él se sentó. Siéntate encima del conflicto. No importa cuál sea el problema. Y eso es lo que Dios quiere que tú veas y que mantengamos esa calma en medio de tiempos angustiosos. Y continúa diciendo, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Es muy interesante porque antes de Gedeón
se levantaron 4 jueces. El primero fue Otoniel, el segundo fue Ahod, el tercero fue Sangal. Y como número 4, Dios levanta a una mujer, para los que dicen que Dios no levanta a una mujer, llamada Débora profetisa. Pero a ninguno de estos 4, Dios personalmente se les revela a través del ángel de Jehová. Que en un sentido o un término que se utiliza como el de teofanía, manifestación visible del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, no lo hizo con estos primeros 4 líderes que se levantaron en Israel, sino que en el número 5, en un tiempo de anarquía, Él decide personalmente atender esa tarea y desciende, pero no se queda parado, se sienta. Y cuando Dios se sienta a reinar. Cuando Él se sienta, su reino domina sobre toda la tierra. Y yo quiero decirte a través de esta palabra que Gedeón en el lugar donde se encontraba, él sabía lo que estaba haciendo. Porque el que es guerrero, el que sabe pelear, aunque otros estén escondidos, él va a escoger el lugar específico para confundir a sus enemigos, para confundir a los demonios. Porque él sabía que el lagar no era el lugar donde se sacudía el trigo. El trigo se sacudía en lugares abiertos para que el viento se llevara la paja. Se sacudía por lo regular o por costumbre en las eras o los campos abiertos para que el viento se llevara la paja. Juntamente, él lo que hace en esta ocasión es que agarra el trigo que él tiene y lo lleva a un lugar donde podía ser escondido, donde podía ser preservado de los enemigos que lo querían robar. Y yo lo que te quiero compartir en esta hora de parte de Dios es que hay momentos que tú tienes que hacer cosas que para los hombres son locura, pero van a confundir a los demonios. Son estrategias espirituales que a lo mejor la gente va a decir que tú estás loco. A lo mejor la gente va a decir que tú estás excéntrico y que lo que estás haciendo está fuera de lo común, fuera de lo normal, fuera de lo humano. Pero lo que Dios quiere que tú hagas es algo que pueda confundir a los demonios. Los demonios te están esperando en la era, pero tú te encuentras en el lagar sacudiendo el trigo en él. Eso es lo que Dios quiere hacer con esta generación. Una generación que se levanta con estrategia para confundir a los demonios. Y una de las cosas que confunde a los demonios, ¿sabes qué es? La adoración. Yo siempre digo que si Dios habita en medio de la alabanza, ¿quién habita donde no hay alabanza? Los demonios. Pero en esta ocasión, Gedeón confundió a sus enemigos, utilizando otra plataforma y otro lugar para sacudir el trigo. En esta ocasión, donde se exprimían las uvas y se le sacaba el extracto, él dijo: no se van a exprimir uva aquí. Aquí vamos a hacer algo diferente. Vamos a confundir a nuestros enemigos. Vamos a confundir a nuestros enemigos madianitas. Aquí vamos ahora a sacudir el trigo en el lagar. Cuando te hablo del trigo, te estoy hablando de una palabra. Cuando te hablo de trigo, te estoy hablando de una promesa por la cual tú tienes que pelear. Aunque otro no pelee, peleas tú por tu promesa. Aunque otros no salgan, aunque otros se queden en cueva, aunque otros se queden en caverna. Ahora mismo hay mucho en cueva, ahora mismo hay mucho en caverna. Pero tú no te tienes que quedar en cueva, tú no te tienes que quedar encuevado, ni tampoco en caverna. Sal de la cueva. Hay un trigo por el cual tú tienes que pelear. Te llamo a que salgas de la cueva porque hay un trigo por el cual tú tienes que pelear. Hay una promesa por la cual tú tienes que salir a pelear. Te estoy hablando del trigo. Representa promesa. Representa una palabra. Y le voy a decir algo muy específico en esta hora. El trigo representa algo que muy poca gente tiene en este tiempo. Porque lo que la gente tiene en este tiempo es, y se preocupa por tener, es oro. Y lo vamos a ver ahora mismo. Vamos a ir ahí directamente. Vamos a dejar la parte que continúa, los versos que continúan para otro estudio. Déjalo ahí en tus comentarios. Si te gustaría que continuáramos esta, gloria al Señor, este capítulo y lo desglosáramos según cada texto, sin sacar el texto de contexto. Alábalo si puedes en esta hora. Jueces, capítulo 8. Amado, Dios le dio una victoria a Gedeón como a muy pocos hombres en la Biblia. Tú sabes lo que es salir con 32,000
Por eso es que muchos se están confundiendo. Por eso es que muchos se están turbando. Porque te vieron salir con 32,000. Y ahora tú estás llegando con 300. Y a lo mejor dicen que Dios no está contigo. Porque es que ellos creen que tu victoria depende de la gente que tú tengas, de la multitud que te siga. Tu victoria depende de Dios primeramente. Porque si tú tienes 300 y Dios está contigo, hay victoria y hay éxito. Pero puede ser que no tenga victoria ni éxito con 32,000 o con multitudes. ¿Cuánta gente no tiene multitud? ¿Cuánta gente no tienen aglomeración de gente? Y jalan gente en masa. Y están más perdidos que el diablo, mi gente. Están mal, están fuera de sí. Entonces hay que saber cómo discernir estas cosas. Y observando esto aquí, amado, vemos en el capítulo 8, yo quiero que usted vaya conmigo, versículo número 25. Dice así, ellos respondieron, el 24, vamos a empezar del 24. Y dijo Gedeón, quiero haceros una petición. Ten cuidado con una petición. Ten cuidado con una petición. Con la petición que tú le hagas al pueblo. Porque muchos por la aprobación del pueblo fueron descualificados. Si no, pregúntale a Saúl. Que por seguir lo que el pueblo quería, fue descualificado por Dios. Y dice que cada uno me dé de los zarcillos de su botín. Pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te lo daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno de los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y escuche bien, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Ofra es un valle de Jezreel. Y dice que hizo guardar en su ciudad en Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar. Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Mira qué fuerte está esto, amado. Gedeón empezó bien, porque Gedeón empezó con el trigo, peleando por el trigo, peleando por una promesa, peleando por una palabra. Y así es que Dios quiere que tú hagas, que tú permanezcas como tú empezaste, como tú fuiste instruido. Pero cuánta gente que empezaron con trigo, una generación que se levantó caminando por una palabra, una generación que se levantó peleando por un trigo, peleando por una promesa, peleando por la palabra que Dios le dio. Ahora están cambiando el trigo por oro. Y están contaminando su manto. Y están metiendo en el manto del llamado, en el manto profético, el oro. Y están contaminando su ministerio y están contaminando su llamado. Es muy interesante porque el oro aquí no lo pusieron en las manos. Él recibe el oro en un manto. El manto representa el llamado, representa el ministerio, representa lo que él portaba de parte de Dios. Él contaminó su ministerio metiendo en el manto oro. ¿Y qué pasó cuando él recibió el oro? Hizo un efod de lino. Este efod, normalmente usado por los sacerdotes, según las instrucciones en el tabernáculo y lo que Dios le dijo a Israel en el desierto, observamos aquí que él lo manda a hacer. Y lo manda a poner en su ciudad, en Ofra. Si usted observa, en el capítulo 6, lo primero que Dios le dice a Gedeón es que derribe el altar de su padre y que levante uno en nombre de Jehová. Y que las imágenes de acera las use como fuego, como madera, para quemar en ella y hacer en ella un holocausto en nombre de Jehová. Qué interesante, ¿verdad que sí? Las maderas fueron utilizadas
para prenderle fuego. Vamos a prenderle fuego a esta madera. Vamos a prenderle fuego y con ella vamos a hacer un holocausto en nombre de Jehová. Y eso hizo Gedeón en nombre de Jehová. Desde un principio Dios siempre le dejó claro a Gedeón cuáles eran sus principios. Pero Gedeón se olvidó de cuál era su principio. No te olvides de cuál es tu principio. En el principio Dios te enseñó a que la ofrenda se le da a Él. En el principio Dios te enseñó a que derribes el altar. Él lo derribó. ¿Y sabe qué hizo? Lo derribó y después que Dios lo había bendecido, después que Dios lo había prosperado, después que la fama le seguía, porque no es lo mismo tú seguir la fama que la fama te persiga a ti. ¿Saben por qué? Porque la fama seguía a Cristo, pero Cristo no seguía la fama. Pero a Gedeón le pasó eso. Cuando vieron que con 300 los madianitas fueron destruidos, todo el pueblo recibió a Gedeón con aplauso. Y ahora que ya Dios lo tenía en otro nivel, o que él estaba en otra dimensión, en otro nivel espiritual, agarra y manda a hacer un éfode de lino, pide oro, y el éfode que prepara lo manda para el lugar donde Dios en un momento dado le dijo que derribara el altar. No vuelvas a levantar el altar que ya Dios dijo que tú destruyas. No cambies trigo por oro. No cambie la promesa por oro. Hay muchas ofertas en este tiempo. Y Dios te dice, no cambies trigo por oro. Lo mismo hizo en esta ocasión Aarón. En Éxodo capítulo 32 dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, así anda mucha gente, como están teniendo al Señor por tardanza, están haciendo cosas como esta, cambiando trigo por oro. Escuchen esto. Levántate a los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ya no fue Jehová y sacaron a Dios ya. ¿Y sabe lo que hace el oro? Saca a Dios. Entonces no te contamines con el oro. ¿Por qué tú tienes que contaminarte con el oro si el Dios que tú y yo le servimos es dueño del oro y de la plata? Observa que el diablo le hizo esa misma oferta a Cristo en el desierto. Dice que los reinos, la gloria, el oro, la plata, le ofreció todo. Y todo esto te daré si postrado me adorar. Cristo le dijo, apártate de delante de mí, Satanás. Así mismo le dijo el Señor. Es interesante, amado, esto. Porque es que hay muchos que están cambiando su doctrina, cambiando su enseñanza. Se están contaminando su manto, están metiendo en el manto oro. Tú no puedes contaminarte con oro. Porque es que, amado, estamos en un tiempo muy, muy difícil. El mismo Pablo decía, pero esto dice el Espíritu claramente, que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, prestando oídos a espíritu engañador y a doctrinas de demonios. Gente que está metiendo oro en su manto, contaminando su manto con oro. No te contamines con el mundo. Porque las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que me despido con esta palabra. Dios te bendiga de manera muy especial. Recuerda, no contamines tu manto. Como tú empezaste sacudiendo el trigo en el lagar, así permanece, defendiendo la promesa que Dios te dio, peleando por lo que Dios te dio. Pelea por el trigo que Dios te dio en el principio y no te contamines con el oro. Así que no cambies
trigo por oro. Recuerda suscribirte y considera compartir nuestro contenido para que otros sean bendecidos a través de esta plataforma. Dios te bendiga. No te olvides, Dios soplará otra vez.